Tenía una infección por los leucocitos. Ok, es una infección de vías urinarias y estaba ahí más o menos intensilla. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenía? Tenía los triglicéridos también muy altos. Ok, tenía una dislipidemia. Eosinofilia. Ok, bueno, sí, así es. Bueno, los leucos estaban en el tope, pero sí ya estaban a estar para arriba. Muy bien, ¿qué más? Y desnutrición por la albúmina tan baja. Vamos a ver, vamos por partes. ¿Qué les parece? Para que no nos confundamos. En los leucos, ¿qué les llama la atención? En la biometría hemática, ¿qué tiene? ¿Qué diablos tiene este paciente? ¿Qué había con él? ¿Anemia? Ok, ¿de cuánto? Tiene una hemoglobina de 7.6. 7.6, está bajo, ¿no? Así es, no está normal eso. ¿De qué tipo creen que sea la anemia? Si su hemoglobina corpuscular media está baja, el volumen corpuscular medio está en rango, la hemoglobina corpuscular apenas está abajito, apenitas. Entonces, es una anemia de tipo normocítico normocrómico. Es una anemia, recuérdenme de qué procesos. Crónicos. Son la anemia normocítica normocrómica, es de los procesos crónicos, ¿sale? Empieza a estar con leucos de 10.63. Es una persona de 60 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es normal para él esos 10 y cacho? ¿Ustedes qué opinan? Está así rayando el rango, rayando hacia arriba, ¿sale? Algo no está bien con él. Ok, bueno, hay algunos otros problemillas, pero eso es un poquito de eosinofilia también. Luego, de la química sanguínea, ¿qué les llama la atención? La urea. ¿Qué tiene? Está muy elevada. ¿Cuánto es el valor normal, así máximo, exageradamente dijimos, para el paciente 50, mexicano? 40. 50, así exageradamente, 40, 45, ya así de tope, así de muy cuate, 50. Ya está elevada en esta persona. Ya empieza a estar con un problema de hiperacemia, ¿sale? ¿Qué más? Por lo tanto, el BUN, acuérdense, el BUN es la urea entre 2.14 y casi siempre es la mitad. Entonces, pues sí está elevado, ¿no? Acuérdense que en el fondo lo que causa problemas es la función del nitrógeno de la urea, que es un tóxico, ¿no? Para el organismo. Está elevada también, pues obviamente está con urea elevada. Muy bien, ¿qué más? Los triglicéridos los tienen 233. Significa que hay una transgresión ahí en la dieta, ¿no? Importante. Le entra este paciente con ganas a las harinas, a las tortillas, al pan, básicamente carbohidratos, le entra con ganas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa está mal con él? La creatinina. El ácido úrico. Vamos a ver, la creatinina de arriba para abajo, ¿en cuánto está? De 13. Calcúlenle su TFG, ¿cuánto tiene? $60 años, dijo, ¿verdad? Ajá. 60 añotes. ¿De cuánto es, chavos?
¿De cuánto tiene su TFG ese paciente? No sé si puse bien la perforadora, pero me sale 4. ¿Alguien más le da un valor distinto? Me sacó 3.6. Sí, así es 3.6. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más está extraño ahí en esos estudios? Ácido úrico, decían ustedes. El ácido úrico. Sí, hasta 7 el tope. Entonces, ¿qué significa? Pues este paciente le entra con ganas a las carnes rojas, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Bueno, de colesterol está ahí en el tope, está bueno todavía. Triglicéridos lleno, muy bien. ¿Qué más les llama la atención? Las bilirrubinas están normales, quedamos que hasta 1.2. La deshidrogenasa empieza a estar elevada, 295, hay que echarle luego ojo a ese hígado. Las proteínas totales están disminuidas y tienen una albúmina de 3.2. Y empieza a estar desnutrido ese paciente. Luego, ¿qué más? El colesterol VDLD. Bueno, ese empieza a estar elevadón, significa que tiene riesgo aterogénico ese paciente. El calcio, Tiene hipercalcemia. no, Hipo. no, empieza a estar con hipocalcemia, ¿sale? ¿Qué más les llama la atención de los electrolos? En aumento en fósforo. Un fósforo, entonces, varias situaciones acá, una de dos. Ese paciente consume Coca-Cola de manera indiscriminada, así a lo loco, cosa que no es. Tiene un problema en las paratiroides, que tampoco es, en este momento no es el rango. O bien tiene, es un paciente, bueno, no se los digo, no les voy a dar el diagnóstico. ¿Qué más? ¿Qué les llama la atención? Por ejemplo, el sodio, ¿cómo está? Ese 140 de sodio, ¿cómo está? ¿Está normal, está alto, está bajo? Está normal. Está en rango. Ese potasio Elevado. ya empieza a elevarse. ¿Cuál es el tope para un paciente sano? 5. 5. En un paciente en hemodiálisis, ¿cuál es el rango normal hasta arriba? 5.5. 5.5, hasta ahí nada más. Este paciente ya está con 5.2. Entonces hay un problemilla ahí. El claro está aceptable. Luego, ¿qué más? Déjenme ver qué otra cosa les mandé a ustedes. El ego, ¿qué les llama la atención? Las proteínas y la glucosa. Está eliminando proteínas. Acuérdense que normalmente el riñón es impermeable a las proteínas. Y está con glucosuria, ¿no? 50. ¿Cuál es el tope a partir del cual se presenta ya glucosa en la orina, chavos? ¿Alguno de ustedes recuerda? ¿No? Bueno, todo diabético toda persona con un riñón normal no va a presentar glucosa en orina. Eso se presenta en los pacientes que ya tienen algún problemilla de diabetes, por ejemplo, que empiezan con su nefropatía diabética. Pero en general, la glucosa se presenta en orina, se presenta cuando hay glucosa en sangre en suero por arriba de 180. Entonces, ¿qué nos habla? De que este tipo ya ha estado con glucosas altas en algún punto, pero además está eliminando proteínas. ¿Qué significa? Pues ya no está tan permeable ese riñoncito. Un problema ahí. Y además, ¿qué otra cosa les llama la atención? La hematuria. Está con Cerrito. hematuria microscópica. Acuérdense, la hematuria se divide en macroscópica, en donde el paciente ve los coágulos que le producen, y hematuria microscópica, donde solamente se observa en el examen general de orina. Esta persona acudió nada más porque tenía náusea, vómito, hiporexia. ¿Qué creen con estos estudios? ¿Cuál creen ustedes que puede ser entonces su diagnóstico? No está edematizado,
y lo único que presenta es hiporexia, náusea, más o menos, y vómito ocasional. ¿Cuál puede ser el diagnóstico con esto, chavos? No es diabético, hipertenso hasta el queque. De hecho, la primera vez que lo vi, llegó con 200 sobre 120. El día de ayer tenía 180 sobre 80. Entonces, ¿cuál puede ser el diagnóstico de esta persona? ¿Es alguna nefropatía? ¿Pero cuál? ¿Una insuficiencia renal? Es una enfermedad renal crónica. ¿De qué etapa? 4. No. ¿Cuánto le salió la TFG? ¿Sería una G3? No. No. 5. Ya está en etapa 5, chavos. Le salió 3 puntos y cacho, menos de 4 mililitros por minuto. Entonces, ya es un paciente renal etapa 5. Lo que presenta es, y junto con esos niveles de azuados, lo que empieza a presentar ya es un síndrome urémico, así se llama. Acuérdense, el síndrome urémico tiene un montón de manifestaciones, no todas son simultáneas, hay pacientes que presentan algunas, otras no, y lo que lo hace que el paciente las presente son, una, su TFG, y dos, su tolerancia del paciente. Cuando lo va haciendo de poquito en poquito, el paciente aguanta mucho. Chavos, yo he visto gente que llega con creatininas de 400, caminando, así como si nada, no están acidóticos, no están cefalópatas, no, nada. Y creatininas de 11, me ha tocado ver pacientes con creatininas de 16, por ejemplo. Pero este paciente es un paciente renal crónico en etapa 5, secundario a nefropatía hipertensiva. Él no es diabético, ¿vale? ¿Se acuerdan que les platicaba que al paciente renal crónico hipertenso en general le va mejor que al renal diabético? Sin embargo, aquí ya hay lesión franca al riñón. Por eso es que está presentando proteinuria y por eso es que está presentando glucosuria también. Simplemente el riñón ya no es, ya no es selectivo, ya no es, ya perdió esa impermeabilidad a las proteínas. Entonces, este paciente se presentó con eso nada más porque pues aguanta mucho. Sin embargo, hay algunas condiciones, algunas consideraciones especiales en este paciente. Es un paciente que hace una actividad física intensa. Él camina mucho, hace mucho esfuerzo físico. Acuérdense que perdemos pequeñas cantidades, digo, no son suficientes, pero perdemos pequeñas cantidades de electrolitos y perdemos también unas cantidades, pues más o menos mediana, cuando sudamos. Entonces, este paciente, por esa actividad física intensa que tiene, tolera bastante bien, ¿sale? Pero ya no es tan normal. ¿Por qué no hace síndrome urémico franco? Bueno, pues depende de buena o de mala suerte, de cada paciente. Este paciente, las únicas manifestaciones que tiene son esas, son náusea, vómito intermitente, astenia, adinamia. Si uno lo ve, así tiene su fascia renal hecha y derecha. Acuérdense, esa fascia es de gastado, ese aspecto cansado, gastado, ese es el aspecto típico de un paciente renal. De hecho, acuérdense, la enfermedad renal crónica es una de las causas de envejecimiento patológico, ¿no? Entonces uno lo ve y dice, esta persona no tiene 60 años, tiene más. Y sí, corresponde a increíblemente pálido, pero además de un tono, el paciente renal tiene un tono pálido, pero se ve como tierroso, como sucio. Así es como se aprecia este paciente. Estos pacientes se ve gastado, se ve cansado. Así es como se nota. ¿Cuáles son las otras manifestaciones del síndrome urémico? Recuerden ustedes, chavos. ¿Qué más recuerdan ustedes? ¿Lo recuerda alguno de ustedes, chavos? ¿Qué le pasa al paciente? ¿Qué le ocurre a la gente?
Anemia, Bueno, que esa es una anemia, sí, por supuesto, por eso están pálidos, ¿no? ¿Qué más? hipertensión, Regularmente son hipertensos, y ya les decía, el paciente renal crónico casi de manera obligada es un gran hipertenso. Cursan con sobrecarga de volumen. Pero este paciente, les digo, no está edematizado, ¿eh? En lo absoluto, no está edematizado. Todo se debe a esa condición que se llama función renal residual. Un cachito de riñón que todavía le funciona. Por eso es que no se ha hinchado, porque no toma diuréticos además, ¿eh? Muy bien, ¿qué más? Confusión mental. Puede ser, se llama encefalopatía urémica. Entonces están desorientados, confundidos. ¿Qué más? Aliento urémico. Exacto, tienen un aliento, chavos, como de baño de la facultad a las 6 de la tarde. Huele, el paciente tiene su fetidez, tiene su halitosis. Y a todos nos ha pasado alguna vez cuando se acaba el agua que el baño huele feo, ¿no? Huele muy desagradable. Por eso siempre hago esa comparación. Baños de la facultad a las 6 de la tarde. Así huele, así es el aliento de estos pacientes. ¿Han pasado ustedes alguna vez ahí por la 16 de septiembre, la 16 poniente, ahí donde venden los pescados y eso? Sí, apesta. Apesta, ¿no? Hiede, decía uno de mis maestros, ¿no? Hiede, sí. Ese hedor, ese olor desagradable lo presenta el paciente, pero en el aliento. Y eso pasa cuando están con los azuados hasta el queque, pacientes de reciente diagnóstico a los cuales no se les ha iniciado terapia de sustitución, a los cuales no se les ha iniciado hemodiálisis o diálisis peritoneal, o bien a los pacientes que están subdializados, aquellos pacientes que tienen disfunción del acceso, aquellos pacientes que faltan a sesiones, aquellos pacientes que solamente acuden una vez por semana, se les acumulan los azuados y entonces tienen esa fetidez. Muy bien, ¿qué más les pasa a este tipo de pacientes, chavos? Sabor metálico. Exacto, tienen un sabor metálico, un sabor desagradable de la boca. Es muy. Si alguna vez alguno de ustedes ha tomado metronidazol, ha tomado claritromicina, ya saben más o menos a lo que es ese sabor metálico. Estos pacientes lo tienen persistentemente. De hecho, ya que estamos en eso, hay una lengua muy especial que se desarrolla en ellos, se llama lengua urémica. Por ejemplo, acuérdense, en la lengua saburral se pone la lengua blanca, pero nada más es el dorso de la lengua. Pareciera que no se ha cepillado bien, es una placa blanquecina muy difícil de eliminarse. Y la lengua saburral la vemos en salmonelosis, en infecciones gastrointestinales inespecíficas, pero es nada más el dorso de la lengua. En la lengua urémica, toda la lengua se ve blanca, toda. Muy bien, ¿qué más, chavos? Pueden Pérdida tener del gusto. ¿Perdón, hija? Pérdida del gusto. Ok, tienen, más bien es hipogeusia, no es que lo pierdan por total, por completo. Es hipogeusia, ¿no? No le saben los alimentos. ¿Qué más? prurito. Sí, los azoados, y de hecho este paciente ya empezaba con prurito. El depósito de azoados en la piel de urea y de creatinina produce una situación pruriginosa muy molesta, muy incómoda. Y el paciente no encuentra cómo rascarse, no sabe ni dónde le da comezón y es muy incómoda, al grado de que a veces hasta despierta a los pacientes. Muy bien, ¿qué más? Síndrome anémico. Bueno, ya dijeron, ¿no? Sus compañeros, sí, y aquí lo vemos, ¿no? Está anémico esta persona, sí, muy bien, ¿qué más? convulsiones, Eso ya es en la última etapa, ¿eh? Ya es así cuando está la sintomatología a lo máximo, cuando ya están acidóticos, sí te pueden convulsionar y eso es de muy mal pronóstico. Pero bueno, eso ya es así lo último, junto con la encefalopatía y la acidosis metabólica son lo último de las manifestaciones. Ya significa que si no le haces algo, el paciente se pela. ¿Qué más? ¿Moretones? Pueden ser, pero le llamamos equimosis, ¿no? ¿Por qué creen que se deba a esto? ¿Alguna por idea? hemólisis, No hemolizan ellos, ¿eh? Y lo ven acá en los estudios, ¿no? Las bilirrubinas están normales, no. Es un mecanismo un poquito más complejo.
Con la uremia, las plaquetas se inactivan. Entonces, cualquier golpecito, cualquier sangradito, va a ser muy difícil de que se inhiba. De hecho, pasa muy seguido, chavos, no es infrecuente, que los pacientes hagan sangrado digestivo alto. Y por lo tanto, nos hagan también o nos digan que están con melena. Obviamente la gente no nos va a decir, tengo melena. No, nos dicen, ¿sabe qué? Pues es que ayer empezó a ser negro como zapote. Y le preguntan, negro, ¿no? Y le decimos, oiga, era muy apestoso. No, sí, la verdad, mucho. Y le dicen, ay, güey, pues ya empieza entonces con sangrado digestivo. Fácilmente estas personas hacen úlceras y a veces son muy rebeldes, muy difíciles de manejar. Muy bien, ¿qué más? Edema. Sí, edema de cuando no hay función renal residual, ¿sale? De edema regularmente en las partes declives, ¿no? Inicialmente miembros pélvicos, después se le va hacia manos, después empiezan a hacer, dependiendo de cada paciente, hacen edema facial, edema palpebral, ascitis, y los más cañones hacen además derrame pleural y algunos hacen hasta derrame pericárdico, bien cañón. Y eso les causa taponamiento a los pacientes. Por eso luego cuando los auscultamos, escuchamos los ruidos cardíacos, se llaman velados. Es decir, se escuchan disminuidos en intensidad, como si estuvieran lejanos. Y eso nos hace sospechar que el paciente ya está haciendo un derrame pericárdico. De hecho, la misma uremia puede causar, chavos, una pericarditis. ¿Vale? Muy bien, ¿qué más? Confusión. Sí, así es. Puede ser letargia, somnolencia y si no, nada más confusión, estado confusional agudo. Y de hecho hay otras cosas, ¿no? Dificultad para concentrarse. Los pacientes están viendo la tele y les cuesta trabajo tener idea de seguirle la trama de lo que están viendo. Van a presentar frecuentemente irritabilidad. Es algo bien característico. Se enojan de todo y por nada, ¿eh? Entonces, siempre nos dicen eso, ya no le aguantamos, está enojón el abuelo, está enojón el papá, nada le parece, pelea por todo, sí, la irritabilidad es algo bien característico. También van a hacer insomnio, es un insomnio muy reacio. Quedábamos, ¿se acuerdan ustedes que el insomnio se divide en inicial y tardío? Este es, pues, de tipo insomnio inicial, pero bien prolongado, ¿eh? El paciente a veces medianamente logra conciliar 1 a 2 horas de sueño al día, nada más, no consigue más. Además de que los pacientes que están con derrame pleural, muchos de ellos van a hacer disnea paroxística nocturna, que significa empiezan a tener ya gran recolección de líquidos y entonces a mitad de la noche se despiertan ahogándose. Entonces eso les perpetúa todavía más el insomnio. ¿Qué más, chavos? ¿Qué otra cosa? Leuconiquia. Pero esa nada más se da, mija, regularmente en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica debido a síndrome nefrótico, en donde eliminan una gran cantidad de proteínas. A mí me ha tocado ver pacientes que eliminan 8 gramos al día de proteínas, por ejemplo, una cantidad espantosa, y esos están bien edematizados. Y esos pacientes sí, casi de manera obligada hacen leuconiquia. En un paciente cuya etiología no sea por nefrótico, no la hacen, ¿eh? Pero sí, es clásico de esos pacientes renales nefróticos que están bien hinchados, bien edematizados y tienen las uñas blancas a todo lo que da. ¿Qué más? Sangrado inusual. Va de la mano con esto que decíamos, ¿no? Inactivación de las plaquetas. Sí, fácil, no te hacen epistaxis. Y va de la mano también con las grandes presiones arteriales, los altos niveles de TA que manejan estos individuos. ¿Qué más? Anorexia. Sí, es algo bien clásico. Primero hiporexia y después ya franca anorexia. Tienen náuseas y no toleran nada, ¿eh? Todo lo que comen lo vomitan, así bien cañón, a todo lo que da. Muy bien, ¿qué otra cosa, chavos? El paciente frecuentemente va a presentar hipo, ¿vale? Es un hipo muy molesto y continuo. Y se toma agua, esos remedios caseros que ocupa la gente y no se va.
hasta que se le empieza a hemodializar correctamente y le bajan los azuados, hasta entonces se les quita ya de manera pues, permanente el hipo, pues no están cada rato. De la mano con esto va también, chavos, que los pacientes, debido a las alteraciones del calcio con las que cursan muchos de ellos, van a padecer hipersecreción gástrica. Entonces, van a hacer úlceras fácilmente. Esto va también acompañado con la inactivación de las plaquetas. Van a tener dispepsia, se van a quejar de muy mala digestión y frecuentemente van a tener pirosis. Nos van a decir que todo lo que comen les quema. Todo. Y es bien difícil de manejar. Muy bien, ¿qué más, chavos? Disminución en la micción. Bueno, pero eso es nada más para los pacientes que ya no tengan función renal residual. No necesariamente es así, ¿eh? Regularmente, cuando el paciente está anúrico, de eso te pasa ya... bueno, este paciente es excepcional, chavos. Es un caso excepcional, porque él mantiene volúmenes urinarios muy buenos, muy buenos. Insisto, la razón es, tiene una muy buena función renal residual. Pero si el paciente, una de dos, o tiene disminución, o bien, o a algunos nos han llegado así, francamente, o bien oligúricos o bien anúricos. Por eso son los que más trabajo nos da, porque llegan casi ahogándose, ¿vale? Y además muchos de ellos tienen el antecedente de que han estado usando diuréticos a dosis altas y algunos de ellos les meten incluso hidroclorotiazida, la cual está contraindicada en el paciente renal, pero de repente caen con alguien que sí le sabe o más o menos tiene idea y les da furosemida o les da bumetanida. Y entonces el paciente se deshincha y luego dicen, ya salté, ya no tengo. No, el problema sigue. El único detalle, acuérdense de esto, chavos, los diuréticos de ASA en un paciente oligúrico o bien anúrico, un paciente renal crónico, funcionan como ototóxicos. Entonces, ya en un paciente que está en hemodiálisis, inevitablemente en algún momento se vuelve anúrico el paciente, inevitablemente, en algún momento de su evolución. El problema es que, pues, cuando esto pasa, tienen más restringidos los líquidos de su dieta, al extremo de que los máximos líquidos que tienen permitidos son 800 mililitros al día. Y entonces, pues esto es así algo fatal, cañón para los pacientes, porque pues prácticamente todo lo que deben de comer es seco, ¿no? Y si el paciente se come una sopa, pues eso cuenta dentro de sus 800 mililitros al día. Si el paciente se toma media tacita de café, media tacita de agua, cuenta dentro de sus 800. Entonces, cuando el paciente deja de orinar, se dematizan más rápido, hacen sobrecarga de volumen. Y hay mucha gente que en un intento de recuperar esa función, se mete grandes dosis de furosemida o de bumetanida. Insisto, el problema en estos pacientes es que funcionan los diuréticos como ototóxicos. Muy bien, ¿qué otra cosa? ¿Qué más recuerdan ustedes que les pase a los pacientes con síndrome urémico? Doctor, estamos hablando del síndrome urémico hemolítico. A ver, perdón, ¿no te escuché? No te escuché. Bueno, le decía que dentro de las manifestaciones dermatológicas también estaba que presentaban una escarcha urémica o hiperpigmentación en la piel, ¿no? Bueno, la escarcha urémica se da cuando el paciente está con 300, 400. Lo que pasa es que el paciente suda y se le deposita ese sudor se le deposita la urea que tiene el paciente en la piel. Y entonces, sí, de repente, ya tenía mucho tiempo que no veía un paciente con escarcha urémica. Y luego busquen ustedes en la página de Clínica Propedéutica FMWAP, ahí puse una foto de una paciente, se ven así como tiznaditos blancos. Y además, regularmente, decíamos, sí, se hiperpigmentan, ¿no? Se ponen, fíjense, el paciente renal puede tomar varias coloraciones muy cajetas. Una es la palidez. Dos, cuando se hiperpigmentan, regularmente esos pacientes ya están en hemodiálisis. Y entonces adquieren un tono negrito, se ve muy cajeta el paciente. Todos los pigmentos que ya no se eliminan con la orina
se le depositan en la piel, entonces se ven cajetas porque se ven pálidos, pero como tiznados. Ustedes han visto a la gente que trabaja vendiendo carbón, cómo están, más o menos así de ese tipo, digo, no tan aparatoso, ¿no? Pero así se ven, y cuando están pálidos más hiperpigmentados, se ven bien cajetas los pacientes. A mí me ha tocado ver pacientes incluso que tienen hemoglobinas de 6 y que están pigmentados, que se ven hasta... ¿Ubican ustedes, alguna vez vieron en los Picapiedra a un marcianito que se llamaba Gazú, que tenía un tono como verdoso, muy cajeta? Y si no es así, búsquenlo luego ahí en el YouTube. Hay algunos pacientes que tienen este tono como verdoso, se ven muy cajetas, se ven los pobres pacientes. Y pues sí, tú lo ves, de hecho, esos pacientes los ves, decía uno de mis maestros, es diagnóstico de camión, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, este paciente es renal crónico, ¿no? Cuando los ves que entra, dices, no, pues ya se echó el riñón este pobre individuo. Muy bien, hay otras manifestaciones, como son los calambres, por ejemplo, calambres en hilos pélvicos, bien cañones, incluso pueden despertar al paciente. Y de hecho el problema, chavos, que es lo que le ocurrió a este paciente en especial, es que luego quien no sabe, les dice, ¿sabe qué? Coma plátano, coma jitomate, ¿no? Que son los clásicos que dice la gente, que tienen alto contenido de potasio, y con eso se le van a quitar los calambres. Pues no, dos cosas, una, ni se le quitan ni les hacen hipercalemia, y entonces de repente la gente te llega con bradicardia, ya empiezan a estar bloqueados, y pues no es normal, no nos gusta. Sí, Cristian, hipotermia, sí, casi por regla general, el paciente renal maneja, así como los abuelos, 1 grado menos de temperatura que la gente no renal. Entonces, sí, eso es un punto a tener en consideración, ¿sale? Muy bien, ¿qué otra cosa? ¿Qué más recuerdan ustedes? ¿No? Bueno, presentan también alteraciones de la libido debido a la hiperprolactinemia con la que cursan estos pacientes. Entonces, eso también les condiciona disfunción eréctil, y también debido a esa hiperprolactinemia, los hombres, algunos, no todos, es muy baja la incidencia, pero sí la hay, algunos pueden hacer ginecomastia, y algunos, hombres y mujeres acá, pueden hacer galactorrea. En las mujercitas, este caso es un machín, ¿no? Pero en las mujercitas regularmente van con alteraciones en el ciclo, son unas hipermenorreas, es decir, son unos sangrados bien cañones, que además les perpetúa el síndrome anémico, sangran, pero cañón, y algunas otras presentan hiperpolimenorrea, es decir, sangran mucho y tienen ciclos muy seguidos. Y pues eso las pone peor a las pobres pacientes, porque acaban, les digo, con 6, 5 de hemoglobina, bajísimo. Y hay otra condición que no todo el mundo se sabe, y se llama síndrome de piernas inquietas. Entonces, tú ves al paciente y está todo el tiempo moviendo las piernas, todo el tiempo, sobre todo cuando están sentaditos y con las piernas extendidas, todo el tiempo las están moviendo. Entonces, bueno, como se dan ustedes cuenta, chavos, las posibles manifestaciones del síndrome urémico son muchas. Algunos las hacen así, fluidas, a todo lo que da. Otros, como este paciente, tienen una altísima resistencia y no, pues, lo tienen de manera mínima. De hecho, yo lo estoy viendo porque alguien le dijo que necesitaba hemodiálisis, y cuando la gente escucha la palabra hemodiálisis, se espanta. Y yo le decía, sí la necesita, pero no en este momento, ¿no? O sea, la va a necesitar en algún momento, pero ahorita no es una urgencia. Sin embargo, vayas haciendo la idea de que sí, no sabemos en cuánto tiempo, digo, aguanta usted mucho, pero tampoco hay que abusar. Puede ser en 1 mes, 15 días, 3 meses, no más de 6 meses. En algún momento tendría usted que estar en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Y el problema que pasa luego acá es que no faltan los que caen con alguien que les ofrece tratamientos milagrosos y les ofrecen inyecciones de células madre y que les inyectan no sé qué cosa, y regularmente les dan diuréticos a dosis altas, no son tontos, y entonces el paciente se deshincha, ¿no? Se deshincha,
les dan levocarnitina, les quitan los calambres, y dicen, no, sí me alivió, oiga, nada más una pregunta, ¿cuánto le cobraron por el tratamiento eso? Ya nos ha tocado, pobre gente, que le sacan 30, 40, 50 mil pesos. Y lo único que hacen nada más es que retrasan el inicio del tratamiento, y regularmente el paciente luego llegan y ya hasta terminan en la terapia intensiva, de tan jodidos que están. La última manifestación, chavos, la última manifestación que hacen los pacientes renales es acidosis metabólica. También la última manifestación es hipercalemia y la encefalopatía urémica. Y cualquiera de esas cosas no nos gustan porque nos complican bastante a los pacientes. E insisto, luego nos dicen, no empiezo porque no tengo lana. Y cuando nos llegan así de madreados, así de jodidos, acaban hasta en la terapia intensiva y la pobre gente acaba gastando 3, 4 veces más de lo que podía haber gastado en un principio. A mí me han tocado con alguna frecuencia pacientes que los veo, por decir algo, hoy, y se les dice, ¿sabe qué? No le queda mucho tiempo, no más de 15 días, una semana, porque se va a poner usted mal, se va a poner usted muy mal. Gente que anda con 300 de urea, con potasio de 6 o algo así. No, pero yo no me siento mal, no, o sea, no se siente, pero de hecho su organismo ya no está bien. Y después se me desaparecen de la consulta. Y ya me hablan de urgencia, y a las 1 de la mañana, en domingo, de sábado para domingo, que ya se está ahogando el pobre tipo, que ya no consiente nada, todo lo vomita y demás. Entonces, pues sí, desafortunadamente pasa con alguna frecuencia. El paciente mexicano es reticente a iniciar la terapia de sustitución de la función renal con tipo hemodiálisis o diálisis peritoneal. Yo me dedico a la hemodiálisis, por eso es de lo que les platico. Y pasa luego, chavos, que también de repente caen con quien no se dedica más que ocasionalmente a esto y les hacen unas sesiones muy agresivas y los descompensan, pero bien cañón, bien cañón. De hecho, el día viernes, si gustan ustedes entrar a la sesión de fundamentos de hemodiálisis, vamos a platicar de algunas reglas que se recomiendan para el paciente renal. Dentro de ellas está la primera sesión de hemodiálisis, debe ser una sesión muy suavecita y regularmente no bajamos, intentamos que no se bajen los asuados más de un 40%, por eso les damos suavecito. ¿Por qué creen ustedes que sea conveniente no bajar los asuados de golpe? Es decir, no bajárselos de 400, que se los dejemos en 50 de gente no renal. ¿Alguna idea de por qué puede hacer esto, chavos? Porque el cuerpo ya se empieza a adaptar a estas cantidades. Bueno, esa es una, pero no es la principal justificación, no es la principal causa. ¿Puede dar encefalopatía? ¿Pero por qué? Hay una explicación. Bueno, más adelante les van a enseñar a ustedes, por ejemplo, en farmacología, en alguna neurología, a veces lo ocupamos. Utilizamos, por ejemplo, manitol. Hace tiempo se usaba la urea como diurético, ya no lo hay. Usamos en su vez manitol, que lo que hacen, chavos, más o menos parecido a la urea, y es que esta es osmóticamente activa. Entonces, si nosotros le retiramos la urea de golpe, de fregadazo a el paciente, hacen un edema cerebral bien cañón, bien cañón. Entonces, eso se llama síndrome postdiálisis. Y a mí no me han tocado, afortunadamente a mí me enseñaron a llevármela suavecita, dijera clavillazo, la cosa es calmada. Pero a uno de mis compañeros, si ya le tocó 2 pacientes que por hacer caso a las presiones del cardiólogo que estaba a cargo del paciente y un otro fue un internista, creo, que le dice, no, sácale toda, y mi cuate le decía, no, sabe que se va a poner mal. Y tantito en lo que se descuidó el otro que le mueve los flujos y todo, y cuando regresaron, ya se dieron cuenta que ya le habían metido mano a la máquina,
y pues después de eso el paciente empieza a convulsionar, se ponen confundidos, encefalópatas, bien cañón. La razón se llama, bueno, la razón en esencia es que la urea es osmóticamente activa y esa condición se llama síndrome postdiálisis. Y de estos dos casos que les estoy contando que le pasó a mi cuate, se fallecieron los dos pacientes. Entonces, por eso es que hay que ser tan cuidadosos, ¿sale? Tan cautos con los parámetros de la máquina, porque si no podemos potenciar bastante una situación de este tipo y es cañona. Y de hecho, curiosamente, por ejemplo, a estos pacientes que te hacen síndrome postdiálisis, les pasamos manitol, les vamos a poner una infusión de manitol suavecita para que vaya volviendo más o menos al equilibrio osmótico que tenía y entonces nos revierta hasta donde se pueda ese edema cerebral que hace el paciente. El problema es que luego no hay manitol en las clínicas chiquitas y es una bronca para que te la consigan, se cristaliza bien fácil, en lo que te lo meten en lo que lo meten en baño María, que se descristaliza, a lo que se hace soluble otra vez, te pasan 1 o 2 horas y se te puede poner bastante mal el paciente. Entonces, bueno, perdón, ya nos desviamos otra vez, pero para que vean ustedes cómo entonces, el hecho de que el paciente entre caminando, el hecho de que el paciente esté platicando contigo como si nada, no significa que esté necesariamente bien, no significa que esté necesariamente sano del todo, ¿sale? Entonces, pues sí, este paciente va a necesitar hemodiálisis en algún momento. Y ya le explicaba, ¿no? O sea, no es el fin del mundo, de verdad. Créanme lo que con los tratamientos, con los nuevos tratamientos que hay, con los nuevos filtros que hay y demás, la gente se la lleva bastante light. Obviamente, pues hay que saberlos manejar correctamente. Hay algunos pendientes con él, por ejemplo, esa hiperfosfatemia que tiene el paciente nos indica que ya empieza a ser una cosa que se llama enfermedad renal mineral ósea. Y en algún momento va a presentar dolores óseos bien cañones, bien intensos, va a estar con problemas de osteopenia y va a tener un altísimo riesgo de fracturas. Cualquier pequeño golpecito le puede producir una fractura bien cañón. A mí me ha tocado ver, chavos, que gente que saliendo del coche se resbala porque pisó en pasto en vez de en el cemento y se cae de sentoncito en el cachito del coche, a la altura del coche, que no son más de 30, 40, 50 centímetros. Caen de sentón y toman la fractura de cuerpo vertebral. Bien cañón, bien cañón. Y pues ni pex, ¿sale? Entonces hay que empezarles manejo para disminuir la hiperfosfatemia. Les damos ahí medicamentos que no son baratos, les damos Sevelamer y demás, que cuestan una lanota, calcitriol y demás, pero en general nos cuesta mucho trabajo estabilizarlos al extremo de que hay pacientes que la única... a estos pacientes, por ejemplo, en este paciente lo tenemos pendiente, habrá que hacérselo más adelante, hay que medir niveles de PTH, de paratormona, y si el paciente está con niveles persistentemente altos y no se controla el fósforo, entonces irregularmente te manejan calcios bajos. Lo que hay que hacer con ellos, pues, es hacer una paratiroidectomía, bien cañona, ¿no? No es cualquier cosa. Y luego esos pobres pacientes acaban con problemas de tetania, hacen unos espasmos musculares bien cañones. En fin, en general le va bastante mal al paciente que tiene esas condiciones. Y es lo que le explicaba el día de ayer, ¿no? Que usted aguanta por toda la actividad física que tiene, por toda la actividad física que tuvo antes, pero ¿sabe qué? No le juegue al valiente, de verdad. Si se aguanta usted, no, se va a llegar el momento en que no va a aguantar y se va a sentir usted bastante mal. Y ya me dice, bueno, pues sí, la verdad ya me lo habían dicho, nada más estaba yo buscando una segunda opinión, pero no me habían explicado así como usted. Pues bueno, pues yo le agradezco mucho, lo voy a tener en consideración y demás, y pues ya sé cómo está el asunto. De mientras, pues bueno, pues ya le dejé su eritropoyetina, le dejé hierro suplementario, omeprazol, carbonato de calcio para que la del fósforo, le dejé una resina de intercambio catiónico para que no le suba el potasio, debe tener un apego bien estricto a la dieta, y pues bueno, pues la ventaja, insisto, es que no está dematizado, entonces él no necesita
diuréticos, hay que restringir las proteínas a estos pacientes. En fin, la dieta del renal es bien castigada. Y me decía, ¿qué voy a comer? Pues todo lo que está. Les voy a mandar un mapita que utilizamos, en donde todos los alimentos que son altos en potasio están prohibidos, los que están también altos en proteínas están prohibidos. Ya una vez que el paciente está en hemodiálisis, ya le liberamos un poquito más las proteínas, pero antes si nosotros le permitimos todo, el paciente se pone bastante mal. Y hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, ¿no? Para ese ácido úrico, ¿qué le darían ustedes a ese paciente? Febuxostat. Ok, ya quedamos, ya entraron a la clase de otra vez de fundamentos de hemodiálisis. Ya saben, chavos, no le metan, por favor. Digo, sí se puede, pero al final de cuentas, en un paciente que tiene función residual hay que cuidarla mucho. No le metan alopurinol a los pacientes renales. Funciona como nefrotóxico. Y la lista de medicamentos prohibidos, ¿no? AINES no puede tomar diclofenaco, ketorolaco, indometacina, naproxeno, ibuprofeno, ni por accidente. El único AINE permitido en los pacientes renales, ¿cuál es? Paracetamol. Paracetamol nada más, nimesulida. Y si duele mucho, le damos un lleguecito con tramadol a dosis bajitas, ¿sale? Bueno, y dense una vuelta luego, chavos, por una página que mantengo de parte de la unidad de hemodiálisis, que se llama Tratamientos IRC. Tratamientos de insuficiencia renal crónica. Hay 5 M's prohibidas para el paciente renal y pues hay que especificárselas desde un principio. Las 5 M son mole, marisco, marrano, manteca y misiote. Así estas cosas están prohibidísimas. Y con todo lo que eso implica, ¿no? Por ejemplo, ¿el paciente podrá comer tamales? No, por la manteca. No, por la manteca. Por la manteca. ¿Se podrá echar unas chalupas? No, por la manteca igual. Todas esas cosas, chavos, tienen altísimo contenido de potasio. Y luego la gente nos llega con unas hipercalemias bien cañonas. Es clásico, ¿eh? Es clásico en las unidades de hemodiálisis, que los lunes, después de que se fueron al mole de algún pueblo, nos llegan todos bien jodidos, todos sintiéndose re mal, bradicárdicos, con disminución de la fuerza y demás, todos acalambrados, pues sí, ya. ¿Qué te pasó? Nada. ¿Cómo no? Bueno, pues es que ayer me fui, y bien estoy hinchado, además, ¿qué pasó? Bueno, pues es que ayer me invitaron a un mole, un pueblo, ¿y qué pasó? Pues ya sabes que no puedes. No, pues sí, pero me eché un cachito, bueno, 2 cachitos, y le entré a las carnitas también, y pues también en la noche dieron tamales, y no, pues como quieres, ¿no? Y pues sí, nos cuesta trabajo alcanzarlos, pero sí, ya se estabilizan y pues ya, ahí se la llevan más o menos. Pero sí, en general, lo que les quería comentar de este caso, de este paciente que estaba viendo el día de ayer, chavos, de nueva cuenta, una disculpa, es, aunque entre caminando, desconfía, ¿sale? No significa que esté bien, ¿sale? La gente, el paciente mexicano aguanta un montón. Y un punto bien importante es el estado de ánimo. Esto es algo que le ayuda mucho a este tipo, ¿eh? Tiene una actitud positiva, paciente bien optimista, y me decía, bueno, dice, pues ya que me explicó usted, pues yo lo entiendo, ¿no? Yo pensé que iba a ser el fin del mundo y demás. Digo, no se preocupe, ¿no? O sea, tranquilo, pero sí, pues es importante que sepa que en algún momento, no sabemos cuándo, pero en algún momento va a necesitar usted ya, y usted mismo se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, pues mejor que sea con calma, mejor que sea con tiempo, a que entre de urgencias. En el momento en que empiece con más molestias, ahí significa que ya es momento, no se aguante, no le juegue al valiente, no le juegue al He-Man, porque se va a poner usted bastante mal, y pues ya la gente se va más tranquila, ¿sale? Ya en el entendido de que, pues, no sabemos cuánto, la enfermedad no respeta, no tiene palabra la enfermedad renal, pues en algún momento se va a descompensar, pero pues ni pex, chavos. Bueno, ¿alguna duda? Entonces ya nos estamos platicando de otras cosas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les llame la atención? Ah, perdón. Este es un paciente de 60 años, ya no tiene tanta actividad sexual, no tiene problema por eso, pero los pacientes jóvenes
cursan hombres con disfunción eréctil a razón de la hiperprolactinemia con la que cursan ellos, ¿sale? Entonces, les comento porque luego la gente se mete su sildenafil, y se mete algo y pues más de una vez ha sido causa de infarto, causa de EBC, a razón de los picos tan altos que produce de la TA. Y, se me olvidaba, perdón, también, estos pacientes que cursan con calcios bajos, con fósforos altos, tienen una condición muy cañona que se llama calcifilaxis, en donde literal se les endurecen todos los tejidos. Se les endurecen los vasos, se les endurecen los músculos. Cuando se endurecen los vasos se hacen hipertensos hasta el queque. Cuando se les calcifican los músculos, les dan unas comezones, unos pruritos bien cañones, que la gente se rasca y se hace hasta úlceras, bien cañonas, bien cañonas. Y pues una de las reglas, que las cosas que nos pasan, que les pasan a ellos, es que son hipertensos hasta el queque. Pero de eso de que te llega la gente caminando con 200 sobre 140, y pues ya esos pacientes son muy difíciles de manejar, muy difíciles. Los tenemos a veces con telmisartán, con amlodipino a dosis plenas, incluso sobredosificados, y a veces los tenemos con prazosina, que quedamos que no lo utilizamos en los viejos. Aquí sí, la regla es que no hay regla. Los tenemos con prazosina 2 miligramos cada 4 horas. Y con eso, más o menos, medio los controlamos, pero aún así el paciente no baja de 180 sobre 80. En fin, le puede ir bastante mal al paciente, pero buena parte de esto es dependiendo de cuánto se cuide. Pero bueno, ya nos desviamos platicando de otras cosas. Pero bueno, fue de utilidad para todos estos argüendes. El asunto es, chavos, acá porque les mandé los laboratorios y tenían su asterisco ahí indicando que estaba mal, pero no todos lo hacen, ¿no? Entonces tienen que saber ustedes los valores de referencia y saber en qué condiciones se presentan. De hecho, hay una optativa muy bonita también que se llama, auxiliares de diagnóstico, en donde, y las dan químicas, regularmente son químicas quienes las dan, les dan los valores normales de los estudios y les presentan las causas y demás cosas. El único detalle es que de repente les falla un poquito el enfoque clínico, pero les explica muy bien por qué se producen, cuáles son los valores normales y demás. Considérenlo, ¿no? Se llama manejo de auxiliares de diagnóstico, ya me acuerdo. Es una muy buena opción. Tan es así que de hecho ustedes saben que hay una especialidad que se llama patología clínica. Son aquellos médicos especialistas así buenísimos en interpretar estudios de laboratorio. Si se saben procesarlos, saben los manejos, súper bien. Aquí en Puebla, en el Laboratorio Ruiz, es en una sede de patología clínica. Bueno, ¿alguna duda entonces, chavos? ¿Algo que no se haya entendido bien? ¿Cualquier cosa? Todo bien, todo light, todo sencillo, todo tranquilo. Todo bien, doctor. Bueno, de todas maneras, ya saben que si hay alguna duda me avisan y con mucho gusto. Si está dentro de lo mío, lo explicamos y nos extendemos con todo el gusto del mundo. Por cierto, acuérdense, chavos, los medicamentos, ya lo hemos dicho más de una vez, pueden ser la causa de los problemas del paciente. Digo, eso lo vamos a revisar mañana en esta inestabilidad, pero me anticipo. El día de ayer vi una paciente, una pobre abuela de 82 años, con unas vértebras deshechas, 2 vértebras lumbares con fractura por aplastamiento, bien cañón, y una dorsal también, así, pero delgaditas, y pues obvio, con una radiculopatía bien cañona. Se me olvidó, perdón, también parte del síndrome urémico son parestesias o hipoestesias. Esto es más frecuente en los diabéticos, pero también de repente te van a decir que no sienten o que sienten hormigueo y algunos hasta con franca zona anestésica. Perdón, se me había olvidado. Bueno, a esta pobre abuela le dieron Deflazacort, que es un esteroide bastante potente, de los más potentes que hay, y se lo dieron por muchísimo tiempo. Entonces, esta paciente tiene estigmas del síndrome de Cushing. Además, los esteroides por tiempo prolongado condicionan osteopenia y osteoporosis, que ya tenía esta paciente, por eso estaba fracturada.
Tenía sinaicina, porque tiene un problema de demencia vascular ella, y pues tenía 2 medicamentos que condicionan osteoporosis, osteopenia, ¿no? El deflazacort y la sinaicina. Tenía también problemas de catarata a razón del deflazacort. Y ya cuando la revisé, no, pues pobrecilla, ¿no? Toda desacondicionada, salió hipotiroidea también, en fin, un montón de cosas. Por eso la regla que les he insistido muchas veces. Cuando ustedes consulten a un abuelo, pídanles que les enseñen toda la medicina que tome. Toda. Y si algo no les cuadra, sospechan que algo está mal, pregunten por algún suplemento alimenticio, ¿sale? O también puede ser, acuérdense, que alguien de la familia les esté dando medicación escondidas, ¿eh? Entonces, buzos con eso. Desafortunadamente pasa. A esta abuela, además, debido a que estaba postrada, pues empezaba con mal manejo de secreciones, unos estertores audibles a distancia, con broncoespasmo, además, estaba infectándose, una infección de vías urinarias a todo lo que da. En fin, pasan muchas cosas y desafortunadamente la medicación puede ser la causa de los problemas de la paciente. Y me decía la hija, luego la gente, pues en un intento de buscar una respuesta, hay veces que le pregunta al doctor Google, ¿no? Y me decía, oiga, doctor, ¿y es candidata a mi mamá que se le pongan barras? Dije, ay, güey, esta mujer ya investigó o ya preguntó con alguien. Las barras son 2 barras metálicas, algunas son de titanio, que se colocan sobre las vértebras, literal se atornillan por arriba y por abajo del segmento que esté lastimado, y pues de esa manera sostienen al paciente y no les duele tanto, no les molesta tanto. El único detalle es que la gente no vuelve a hacer rotación ni flexión del tronco. Nunca, por lo menos en el segmento en el que estén las barras. Pero esta paciente tiene 2 segmentos, en las dorsales y en las lumbares también. Pero decía, no, mi hija, ya su mamá ya no es candidata, ¿no? O sea, pues a lo mejor sí, pero sabe que con riesgo de que no salga, ¿no? Luego nos reclaman los ortopedistas y los cirujanos, y changos, ustedes les da miedo meterles a los pacientes y no sé qué más. Pues no, es que ese cuento ya no lo sabemos, ¿no? Lo pasan a quirófano, no está en las mejores condiciones posibles, siendo muy cañón, pero pues hay que ser honestos, luego es un paciente no recuperable, ¿no? Entonces, pues hay veces que lo único que le damos son cuidados paliativos, ¿no? Los estabilizamos lo más que se pueda, y de hecho va a ser el último tema que veamos, chavos, maltrato y cuidados paliativos. Pues ahí nos las llevamos dándole cuidados paliativos de modo que tenga calidad de vida. Esa es la intención de los paliativos, y pues ahí hasta que aguante, ¿no? Le digo, por eso luego nos peleamos con los ortopedistas, porque las meten a operar, y ya nos hablan, oye, güey, sí es cierto que me dijiste, ya está haciendo feo la abuelita. Pues te dije, güey, que iba a ser delirium la abuelita, ¿para qué la metes? Es que la familia estaba insistiendo, no sé qué más. Pues no, pues aprende a decir no. O sea, pues así como a los chavitos, hay que enseñarles a decir no, pues tú también. No, bueno, pues ahí te la dejo. Pues sí, güey, ya la operaste, ya la complicaste, ya me la dejas a mí, ¿no? ¿A qué pistola me saliste, no? Y entonces por eso luego nos andamos peleando ahí con medio mundo. Acuérdense, los abuelos son muy lábiles, muy lábiles, sobre todo del viejo para adelante. Bueno, ¿dudas entonces, chavos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido bien? ¿Todo así súper entendidísimo? Todo bien, doctor, muchas gracias. Bueno, ok, chavos, ahora sí ya mañana nos dedicamos a la inestabilidad, que de hecho va a ser la introducción también para el otro síndrome, que son las caídas, ¿sale? Las caídas son causa frecuente de mortalidad en los viejos, desafortunadamente. Es el inicio de su fenómeno de bola de nieve. Y pasa, desafortunadamente pasa. Bueno, pues sale, chicos, mil gracias a todos por su atención, abrazote, excelente noche, cuídense mucho, nos estamos viendo el día de mañana. Mil gracias a todos por su atención.